Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí vale la pena hacer un apunte, porque es que llega la persona que no tiene conocimiento de la Biblia de la iglesia, le dicen, no, Dios ama al pecador, y Cristo ya pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y ya hiciste la oración de fe y ya eres salvo, y Dios te ama. Él inocentemente sale y sigue pecando, y pensando que es salvo, y que va a heredar el reino de Dios. Aquí está muy clarito. Y eso que estos dos textos no traen sino como 20 pecados. Eso tuve la intención de reunir todos, pero eso da una lista interminable. Y dije, no, con dos. Efesios 5, versículos 5 al 6. Ustedes saben esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, dice la Biblia, entre paréntesis, dice, es decir, idólatra. ¿Por qué dice que el avaro es idólatra? Porque el avaro es el que está lleno de avaricia, o sea, esa persona que tiene y quiere más y más y más, y tiene ya platas para botar, y sin embargo quiere más y más y más. El dinero para él es su ídolo, es su Dios. O sea, no tiene a Dios en primer lugar en su vida, él tiene en primer lugar es el dinero, las cosas materiales. Por eso se dice que es idólatra, porque todo lo que le quite el primer lugar a Dios en nuestro corazón, eso es idolatría. Bueno, dice, ninguno tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios, que nadie los engañe con palabras vanas, o como dice otra versión, dice con argumentaciones vanas, con argumentos vanos, porque por causa de estas cosas, de todo esto, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, viene la ira de Dios sobre los que no lo obedecen. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Ya vimos las características de los pecadores que estábamos hablando y vamos a continuar. Ese tipo de pecador, dijimos que peca diariamente o practica el pecado diariamente, ¿cierto? Primero Juan 3:8 nos lo aclara. Dice, el que practica el pecado es de ¿quién? Del diablo. Y hay gente que cuando uno le dice que hay hijos del diablo y que hay hijos de Dios, pues nunca lo han leído. ¿De qué está hablando? No, yo no vuelvo por aquí. No, es que eso está en la palabra. Por eso yo creo que lo que Dios me mandó a hacer es inculcarle a la gente el estudio de la palabra de Dios. Me siento pleno cuando lo hago. Es del diablo porque el diablo peca o ha pecado desde el principio. Para esto apareció o se manifestó o vino el Hijo de Dios para deshacer o destruir las obras del diablo. Y aquí empezamos con lo que decía allí la mamá de Paola, del fuego consumidor. Hebreo 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. O sea, agárrese de donde pueda, sí, que no caiga en las manos de Dios. Horrenda o terrible cosa, dice la Biblia. Porque acuérdense que Dios, por ejemplo, cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, acuérdense cuando el diluvio universal, con el diluvio destruyó toda la humanidad. Ahí no fue una ciudad ni nada, fue todo. ¿Sí? O sea, Dios cuando tiene que hacer valer su justicia es duro. Entonces, no, si con nosotros es lo mismo. ¿Saben? Lo vimos hace 15 días. ¿Sobre quién fue horrenda cosa? Sobre su Hijo Jesucristo. Lo vimos hace 15 días. Y leímos textos donde dice que, y Dios quiso, a su Hijo Jesucristo, dice, quiso quebrantarlo. O sea, lo voy a quebrantar.
Porque el Señor Jesucristo estaba pagando los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. ¿Sí? Y por eso lo vimos también cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque es que el Hijo, lo repito, no había pecado jamás, nunca pecó, pero se hizo pecado por nosotros. Y en ese momento era el pecador, mejor dicho, más grande, ¿sí? No porque hubiera pecado, sino por los pecados de todos nosotros. Y si Dios es santo, 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 no podía, ¿sí?, estar con el Hijo. En ese momento se separó de él. Y por eso dijo algo que vimos que en Salmo 22:1 se había profetizado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Salmo 22:1. Ahí está el mejor ejemplo de cuando Dios tiene que, ¿sí?, descargar su ira, y la descargó sobre su Hijo. Imagínense. Eso lo vimos muy detenidamente en la conferencia de hace 15 días. Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Comentó, ¿me recuerda su nombre? Perdón. Cristina. Disculpe, me hace mucho la conocí. Me acuerdo de Paola, su hija, y de Carlos, el esposo y todo. Cristina nos decía que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y es que el fuego en la Biblia tiene varios significados, digámoslo así. En el contexto en que yo lo vamos a ver aquí, en los textos que vamos a ver y en el contexto que lo voy a citar, está refiriéndose a un fuego devorador o destructor, como dice una versión. Es fuego destructor. Yo iba a pasar muy por encima de esto, pero mi esposita esta mañana me dijo: mira, podrías agregar esto que es sobre los diferentes significados del fuego, ¿cierto? Y entonces yo quedaría muy bien, ¿sí o no? Entonces yo le dije: ¿por qué más bien tú no te paras y dices rápidamente lo del fuego? Entonces, por favor. Es un pequeño aporte nomás. ¿Y por qué lo quise traer? Porque están utilizando lo mismo que les hablaba de los vegetarianos, mal algunas filosofías, la simbología del fuego. Entonces, en el contexto que mi esposo lo está explicando, es un símbolo de la presencia de Dios y representa también un instrumento de juicio y una señal de su poder. Esto por lo favor, podemos encontrar. Me gustaría, ya continúas, disculpame. ¿Es qué? Es un elemento de juicio y de poder, ¿no? Es un elemento de juicio. ¿En dónde está la cita? Eso lo encontramos en Levítico 10:1. Levítico 10:1. De una vez dime los otros. Y también lo encontramos en 2 de Pedro 3:10, en el Nuevo Testamento. Si quieres leer. Entonces vamos a leer Levítico 10:1. Dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor a quemar ante él fuego equivocado, diferente al que él había ordenado, es decir, un fuego extraño, dicen otras versiones. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron delante del Señor. Un fuego extraño. La última parte la repites, por favor. Dice: un fuego extraño. Sí, ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo. Y los consumió. Fuego consumidor. A ese fuego. Y hay otro, creo que tenías otro. Sí, es 2 de Pedro 3:10. Ah, porque también donde dicen del fuego purificador. El fuego tiene un en la otra simbología del fuego es que es también una representación del Espíritu Santo, el cual trae la presencia de Dios y la posición de la pureza de Dios. Entonces, algunas filosofías dicen que el fuego purificador y hacen símbolos con el fuego, pero en realidad para nosotros como cristianos es el fuego purificador del Espíritu Santo dentro de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.
me ahorró volverme aquí un 8 tratando de explicar. Entonces, pero en este contexto el fuego consumidor, o sea, ese que salió y los consumió. Porque si no dicen, no, el fuego es purificador y no sé qué, tal vez leímos los diferentes. Deuteronomio 4:24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y un Dios celoso. ¿Por qué dice así? Porque es que los que quieran leer entonces Deuteronomio 4 del 23 al 25, no solamente el 24, pueden leer del 23 al 25, donde está hablando de la idolatría, de los ídolos y de las imágenes, ¿cierto?, que estaban adorando. Entonces dice, Dios es fuego consumidor. O sea, el contexto dice que venía, mejor dicho, airado contra esa idolatría. Y un Dios celoso. ¿Qué es un Dios celoso? Que exige ¿qué? Y adoración exclusiva, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, entonces yo sé que no es fácil ver a un Dios amoroso como lo conocemos, ¿cierto? Como un fuego que consume, ¿cierto? Y ahora vamos a ver Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Está hablando de los ídolos y de las imágenes. Dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso. Por eso también se sabía que cuando dijo fuego consumidor, se refería a que era un fuego de ira. ¿Por qué? Porque decía fuego consumidor y un Dios celoso, ¿se acuerdan? Sí. O sea, continuo. Decía, Dios es fuego consumidor y un Dios celoso. Esa es la otra razón. Entonces dice, un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, o sea, sobre los nietos y bisnietos, para hablar más claro. O sea, dice una versión, cuando los padres son malvados y me odian, ponle cuidado, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y eso es lo que a veces no entiende el ser humano, ¿no? No, ese es un Dios injusto, es un Dios malo, ¿cómo hace? Pero los padres lo odian. Pero uno puede detener eso, ¿no? ¿Sí o no? Lo veo con dudas. Uno lo puede detener. Yo puedo traer toda la maldición que quiera de atrás, pero cuando me convertí a Cristo, ¡ping! Ahí paró. Entonces, mis hijos y todo, ya empiezan a heredar la bendición. ¿Sí ven? Entonces hay una condición, pero como la gente no la... Deuteronomio 6:15. Ahí dice de los que me aborrecen, ¿cierto? Otras versiones dicen de los que me odian. Deuteronomio 6:15. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti y es un Dios celoso. No vaya a ser, o sea, no vaya a suceder que el furor del Señor tu Dios se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. Me encanta. Lo borra. Entonces, hay una, en la nueva traducción viviente, dice de Deuteronomio 5:9, dice así, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, o sea, los ídolos y las imágenes. Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses y extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Bueno, continuemos. Ahora vamos a comenzar a ver el otro grupo de pecadores. Ya vimos los pecadores muy clarito, los que Dios detesta, aborrece
y que por ningún lado dice que los ama. Los abomina, los odia, dice otra versión. Repito así porque no quiero que queden dudas. Entonces ahora vamos a hablar de nosotros los pecadores, pero tenemos un apellido. ¿Correcto? Pecadores arrepentidos. ¿Sí ven? Entonces, el creyente verdadero, o sea, el verdadero cristiano, o el pecador arrepentido, es todo lo contrario de las otras características que dijimos. O sea, peca involuntariamente, peca inconscientemente, peca pero no deliberadamente, no planea el pecado, peca, ya no practica el pecado. Nosotros no practicamos el pecado, o sea, pecamos pero ocasionalmente, ¿cierto? Pero la principal característica de nosotros es que nos ¿qué? Correcto, Nuri, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Y aquí me acuerdo de este arrepentimiento debe ser diario, ¿cierto? Porque yo tuve contacto con un pastor como 4 o 5 años, ¿no? O no sé, 3 años, cuando yo estaba iniciando, hace 18 años. Y él nos dijo un día, dijo, no, es que yo veo cristianos que todos los días se la pasan pidiendo perdón, ¿cierto? Pero él, o sea, estaría mal si estuviéramos pidiendo perdón por los pecados del pasado, porque ya esos pecados ya quedaron borrados y ahorita vamos a ver textos sobre eso. Pero él lo dijo de manera que decía que así pecáramos en el presente, que eso de estar pidiendo perdón todos los días, no, que ya el Señor Jesucristo pagó y listo. No, Señor. Todos los días nos toca arrepentirnos y, como dicen en el ejército, a tierra, a orar y a pedir perdón. ¿Cierto? Bueno, entonces, aquí va a hablar de los creyentes verdaderos. Primera de Juan capítulo 5, versículos 18 y 19. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sí? El que ha nacido de Dios es un hijo de Dios, ¿cierto? Todo el que es hijo de Dios no practica el pecado. ¿Qué es no practicar? Porque practicar el pecado es el que todos los días, como el que practica un deporte, ¿cierto? No practica el pecado. Otra versión dice, no sigue pecando. Pero no es que no peque, ya aclaramos cómo es que peca el creyente, ¿sí? Porque aquel que fue engendrado por Dios lo guarda. Aquel que fue engendrado por Dios, o sea, Cristo, lo guarda. La palabra ahí guarda es, lo cuida, correcto. Y el maligno no lo toca. Otra versión dice, y el maligno no puede tocarlo. Me gusta eso. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el mundo entero está bajo el control de Satanás. El mundo entero está bajo el poder de Satanás. Y hay gente que también se asombra cuando uno dice así, ¿no? Y hay un texto, ahorita no lo recuerdo, donde dice que Satanás es el Dios de este mundo. El Dios con minúscula, ¿no? Dice que Satanás es el Dios de este mundo. O sea, el que está gobernando esto es Satanás, hasta que el Señor Jesucristo vuelva. ¿Ya? Porque Él cogió el poder, el control, el mando, desde que Adán y Eva pecaron. ¿Quién nos mandó, cierto? Entonces Satanás tomó el dominio sobre el mundo. Por eso se atrevió a decirle al Señor Jesucristo, ¿no? Te doy todo esto si te postras y me adoras. ¿Cómo le iba a dar algo que no fuera de Él? Si le decía te lo doy, si te postras y me adoras, todos los reinos del mundo, porque Él sabía que era el dueño. Y no es difícil de entender que estamos bajo el control, que el mundo está bajo el control del maligno.
si vemos la situación del mundo como está, ¿cierto? Cada día el hombre hacia abajo, más degradado cada día, así digan algunos que vamos hacia mejor cada día. Bueno, Primera de Juan capítulo 3, versículos 9 al 10. Todo aquel que ha nacido de Dios, o sea que es hijo de Dios, no practica el pecado. O sea, no es la forma que lo practica el otro pecador. Porque la simiente de Dios, o la semilla de Dios, dice otra versión, permanece en él. Esa semilla o simiente, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien vive dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que no nos deja que sigamos practicando el pecado. Versículo 10. Y no puede pecar, no puede pecar, porque ha nacido de Dios, ¿cierto? O sea, es un hijo de Dios. Y si Dios es santo, 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 ¿cómo puede un hijo de Dios pecar? ¿Cierto? Bueno, Primera de Juan capítulo 3, versículos... versículo 10, perdón, sí, gracias. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Otra vez. O sea que Dios tiene sus hijos, que somos nosotros, y el diablo también tiene hijos. ¿Ya? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia. Bueno. Sí. Todo aquel que no practica la justicia. Primera de Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. Y ustedes saben que Él apareció, ¿quién? Cristo. Apareció, se manifestó, vino para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Acuérdense que hay un texto sobre la naturaleza pecaminosa que dice que Cristo vino y efectuó en nosotros una circuncisión, pero no una circuncisión física, sino una circuncisión espiritual, y nos quitó la naturaleza pecaminosa, o por lo menos quita el poder del pecado en nuestra vida, ¿no? O sea, ya no somos esclavos del pecado, y en Él no hay pecado. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. O no peca, no practica el pecado. Todo aquel que peca, o todo aquel que sigue practicando el pecado, el que no conoce a Dios, es lógico, no lo ha visto, ni lo ha conocido. Por eso sigue pecando. ¿Ya? Entonces, ahora llegamos a la última parte, que es, como ya le dimos bastante palo a los pecadores, ¿cierto? Y incluso nos dimos un poquito de palo a nosotros. Ahora tenemos que hablar de que no es que los juzguemos y, mejor dicho, no queremos nada, al contrario. Tenemos que tratar de traerlos, ayudarlos a que vengan a los pies de Cristo, ¿cierto? Porque así como yo tuve la oportunidad, siendo semejante chandita hace años, ¿sí? Y Dios me permitió conocerlo, y Dios me perdonó todos los pecados, ¿cierto? Y hoy vivo una vida diferente gracias a eso. Uno debe tratar de que todos lleguen a los pies de Cristo. Entonces comenzamos esa última parte. Vamos a ver como 6 textos y ya terminamos. Proverbios 28, versículo 13. Pero ¿cómo empezamos a hacer el cambio? Dice, el que encubre, o sea, el que oculta sus pecados, no prosperará. Pero el que los confiesa
y se aparta de ellos, o sea, abandona esa vida de pecado, alcanzará la misericordia divina, o sea, alcanzará el perdón de Dios. ¿Sí ve? El que oculta sus pecados, ¿qué quiere decir? Si yo oculto mis pecados es porque sigo siendo pecador. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos quiere decir se arrepintió. Diferente de remordimiento, ¿no? Se arrepintió, entonces Dios lo perdona. Entonces, muchas veces yo hago una pregunta. Si por ejemplo un sicario que ha matado 30 personas se arrepiente, pero arrepentimiento, ¿no? Verdadero. No que diga, no, yo voy a cambiar mi vida y sin arrepentirse y sin recibir a Dios, porque eso no hay cambio. Si se arrepiente verdaderamente, ¿Dios lo perdona? Sí. Sí. Obvio. A mí me perdonó. Y a todos nos perdona. ¿Cierto? Exacto. Justo y fiel para perdonar. Gracias, Cristina. Y entonces, ese sicario es perdonado. Al principio, hace 18 años, yo decía, pero ¿cómo es posible que vaya? No me va a perdonar. ¿No? Si hay arrepentimiento verdadero, llega a los pies de Cristo, hace su conversión, nace de nuevo. Y vamos a ver unos textos como el que sigue. Bueno, Isaías 1:18. Vengan ahora, dice el Señor, y estemos a cuenta. Dice otra versión, pongamos las cosas en claro. Y hay otra que dice, vamos a resolver este asunto. O sea, venga, arreglamos cuentas. Aunque sus pecados sean como la grana. ¿Qué es la grana? Dicen otras versiones, por eso es que uno debe leer otras, porque dice con otras palabras, dice, aunque sus pecados sean como la escarlata, o sea, como el rojo más vivo. ¿Qué dice? Como la nieve serán emblanquecidos. O sea, si llega el pecador con los pecados más raros, dice que serán como la blanca nieve, ¿no? Como la nieve serán emblanquecidos, serán blancos como la nieve de sus pecados. Aunque sean rojos como el carmesí, o sea, rojos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. O sea, me ha dicho un angelito. ¿Sí? Así sean los pecados más negros. Vienen a ser blancos como la nieve y como la blanca lana. Pero mejor dice Isaías 43:25. Dice, yo soy el que borra tus rebeliones, o tus transgresiones, o tus pecados, por amor a mí mismo. Pero mire lo mejor. Y no me acordaré más de tus pecados. Porque eso sí sucede. Ya faltan 2 textos y terminamos. Porque a veces se encuentra uno personas cristianas que llevan 15 años en la iglesia y todavía se dan látigo con los pecados del pasado. ¿Sí? Pecados que cometieron en el pasado. O sea, no me acordaré más de tus pecados. Siempre y cuando haya llegado a los pies de Cristo en forma verdadera, esos pecados ya Dios no se vuelve a acordar. Y si no se acuerda Dios, ¿para qué se va a acordar uno? ¿Sí? Entonces, ay, pero es que yo fui tan malo, ay, pero es que yo hice tal cosa, ay, pero es que sí sé cuándo. Pero Satanás emplea eso, ¿no? Y les cuento una anécdota, una experiencia mía. Hace poco me llegó un mensaje en el Facebook que decía, ¿cómo está predicando de bonito? ¿Sí? Y eso yo saqué pecho porque dije, uy, bueno, me está halagando, me está, ¿no? La segunda parte decía, después de tanto mal que causó. ¿Sí? Entonces, no me molesta porque yo sé que así fue. ¿Sí me entiende? Lo que pasa es que cuando le iba a responder, eliminó el mensaje. Supe nomás el nombre.